¿Cómo cobrarle a la vida cuando todo te ha salido siempre mal? ¿Cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar? Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar. ¿Cómo rogarle al destino cuando estoy acostumbrado a arrebatar? Porque hoy que te he encontrado, no te apartes de mi lado, no derrumben nuestros sueños, ni se atreva a separarnos. Voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor, porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido y dejar de ser por siempre un mendigo del amor. Un corazón salvaje. Tienes que volver conmigo, Mónica. Eres mi esposa. Me gustaría que me dieras un poco de tiempo para pensarlo. No hay nada que pensar. Pues yo quiero pensarlo. Aún no he decidido si te acepto de nuevo o no. Me aceptaste anoche. Es muy poco delicado de tu parte. Lo que quise decir es que tú y yo nos seguimos queriendo. No hay ninguna razón para que sigamos separados. ¿Y Andrés? Me he rehusado a levantar una denuncia por el robo de la carta de mi padre, precisamente porque no quiero perjudicarlo, ni a él, ni a doña Sofía. ¿Y crees que con eso se va a sentir conforme? No me importa si se conforma o no. No es Dios para decidir sobre los demás. Es que tengo miedo. Olvida eso. Deja que yo me encargue. Mónica. Confía en mí. Descansa en mí. Entonces prométeme, júrame, que haga lo que haga, no responderás a sus provocaciones. Depende del tipo de provocación, Mónica. No importa. Sea cual fuere, júramelo. No puedes pedirme eso. No es justo. A veces pienso que mi error fue haber sido demasiado tolerante. Traté de ponerme en su lugar para saber lo que él siente. Y también, aunque no lo haya querido admitir antes, influyó el hecho de que es mi hermano. Precisamente por eso, Juan. Si él no piensa que ambos son hijos del mismo padre, y tampoco tiene la prudencia necesaria, tú que eres mayor y más consciente. De acuerdo. Pero todo tiene un límite. Si yo le hubiera dado un escarmiento, puede que la situación no hubiera llegado a este punto. A veces la tolerancia se entiende como debilidad. Andrés no puede pensar eso de ti. Lo que pasa es que sigue siendo un niño mimado, acostumbrado a tener todo con solo extender la mano. Ya lo sé. Pero tiene que aprender a respetar a los demás. También tú y yo somos seres humanos. Tenemos derecho a vivir tranquilos y en paz. Nadie puede pasar por encima de nosotros por más dinero e influencias que tenga. Juan, solo respóndeme a una pregunta. Supongamos que Andrés, con cualquier pretexto, te rete de nuevo a un duelo. Si mueres, la vida para mí no tendría sentido. Ya lo sabes. Pero en el caso de que ganaras, ¿podrías vivir tranquilo sabiéndote responsable de la muerte de tu propio hermano? Sé sincero, por favor.
No. Pero prefiero sufrir esa pena hasta el día de mi muerte que apartarte de mi lado. Entiéndelo, Mónica. Me haces falta. Como el aire. Ni un solo instante te he apartado de mi cabeza. Puedo estar pensando en otras cosas, pero siempre estás ahí, conmigo. Metida en mi mente, en mi alma. Y aun si tú no sintieras lo mismo, soy tan egoísta que te obligaría. Y si fueras de otro, te robaría. Te lo juro. No me digas eso, por favor. Porque lo haces todo más difícil. Te lo digo porque es lo que siento. Y porque quiero que te quites de la cabeza esa idea absurda de no volver conmigo. No lo voy a permitir, Mónica. Entiéndelo. Eran tonterías de Lupe. Yo jamás pensé hacer eso con Juan. Hay que decírselo a mi tío, mamá. No quiero que piense eso de mí. ¿Por qué? ¿Por qué no? Está bien. En cuanto regrese hablaré con él. Pero luego tú también tendrás que darle una explicación. Tú dile que no soy mala. Que... Ya, mi amor. Ya cálmate. Ve a tu cuarto a refrescarte la cara. Toma. Yo no hice nada, señora, de veras. No hablemos del asunto y vete. Es que el licenciado entendió mal. Como que usted que iba a decirle a la niña... Mejor cállate y haz el favor de abandonar mi casa antes de que me enoje de verdad. ¿Y no me va a dar una carta de recomendación? ¿Hasta tienes la desfachatez de pedirla? Vaya que eres descarada. Mejor vete. No tengo ganas de perder el tiempo contigo. Me doy cuenta de que has cambiado mucho. Antes eras un muchacho generoso, lleno de entusiasmo y de buenas intenciones. El tiempo pasa. Ya no soy un muchacho. Y las buenas intenciones son un estorbo cuando se vive en un mundo lleno de lobos. Te conozco desde niño y ahora, al verte así, tan lleno de resentimientos y amargura, de verdad me duele. También porque pienso que no tiene caso. No creo que el motivo de su visita sea disertar sobre mi manera actual de ver la vida. ¿De qué se trata? De Juan, ¿verdad? Sí, de Juan, de ti y de tu padre. Tu educación, la posición que tienes, todo lo que posees, se lo debes a él. Estás consciente de eso, ¿no? Soy su hijo. Juan también, y como tal tiene sus derechos. Derechos que tu mismo padre le dio. Si mi padre no hubiera muerto... Andrés, te aseguro que si aún viviera, les habría jalado las orejas a los dos, obligándolos a darse la mano como hermanos que son. Permítame dudarlo. Nadie puede enorgullecerse de tener por hijo a un delincuente. Sabes perfectamente que Juan no es ningún delincuente. Y permíteme decirte que en este problema entre ustedes, el equivocado eres tú. Si vino a defenderlo, pierde su tiempo. Jamás pensaré distinto. Es verdad que he cambiado, que me he vuelto duro, llenándome de coraje y de amarguras. ¿Por qué? Porque ese infeliz que se dice mi hermano me ha arruinado la vida. ¿Y quiere usted que olvide eso? Nunca. Y si yo no voy a ser feliz, él tampoco lo será. ¿Y qué ganas con eso? Yo quería a Inés, la adoraba.
Era la mujer que había escogido para mi esposa, para ser la madre de mis hijos. Y por culpa de él, todo se vino abajo. Destruyó mis ilusiones, me ridiculizó, me hirió en lo más hondo. Lo mismo pensó él cuando conoció a Aimee. Ella ni siquiera era tu prometida. Pero ya era mi esposa cuando fue a Campo Real. Hasta pretendía huir con ella. Y no me diga que no es verdad. Además, no me importa si fue antes o después. Destrozó mis ilusiones. Convirtió mi vida en un infierno. Y no soy un pusilánime que baja la cabeza y se resigna. ¿Y qué piensas hacer? Usted dígale a Juan que se ande con cuidado. Que si respeta nuestro pacto, podrá vivir tranquilo. ¿Cuál pacto? ¿Qué quieres? Que no se cruce en mi camino. Él no piensa hacerlo. ¿Ah, no? ¿Acaso no está molestando a una pariente mía? Si te refieres a Mónica, te recuerdo que ella es su esposa. Era. El matrimonio ha sido anulado. Esa anulación dejará de tener validez en cuanto se le regrese el apellido. Ya presentamos la carta de tu padre ante el licenciado Mondragón. Miente. La tenía Fray Domingo y hoy en la mañana nos la entregó. No es verdad. No tengo por qué engañarte. Por supuesto que no dije la verdad con respecto. ¡No es cierto! Sí lo es. Y debes aceptarlo, te guste o no. ¡He dicho que no! ¡No quiero! Así es. Fue la voluntad de tu padre. Mi padre no sabía la clase de hijo que iba a tener. Si te refieres a ti, estoy perfectamente de acuerdo. Usted es un traidor. No puedes ofenderme. Y más vale que te calmes y lo razones. Si no quieres terminar tu vida como un loco. ¿Qué pasó? Es un necio que no entiende razones. Y si pueden, busquen la manera de tranquilizarlo porque Juan ya se cansó. ¿Pero cómo reaccionó? Como era de esperarse, se niega a aceptarlo. ¿Le explicó cómo justificó la aparición de la carta? No me dio oportunidad. Pero háganlo ustedes haciendo hincapié en la buena voluntad de Juan, que por ningún motivo desea un enfrentamiento con él. Pero también quiero que sepa, doña Sofía, que si Andrés lo provoca, Juan se va a defender. Buenas tardes. Ir a verlo. No. Espera. Mejor deja que se le baje el coraje, porque a lo mejor puede emprenderla contigo. Alberto, estoy tan desesperada que ya ni sé a qué santo rezar. Tal vez lo mejor sea que te lo lleves a la hacienda. Pero yo no quiero que eso suceda. ¿Qué clase de vida le va a esperar a Mónica al lado de ese bandolero? Tal vez no sea tan bandolero como usted piensa, tía. Ay, por favor, si ha estado en la cárcel y más de una vez. Pero resultó inocente. Además, no podemos evitarlo si Mónica vuelve a ser su esposa. Por eso debemos convencerla, mi amor. Aún si recupera el apellido y según las leyes civiles siguen casados, pues ella puede seguir adelante con la anulación de su matrimonio religioso. No me importa si no se vuelve a casar. Lo que no quiero es que regrese a vivir con él. Nunca se me quitará de la cabeza que de una manera o de otra fue el causante de la desgracia de mi pobre Aimee. Sofía insiste en que tengo que congraciármele para no quedarme sola, pero para mí va a ser un martirio vivir bajo su mismo techo. Yo creo que podría usted alquilar una casita. ¿Y crees que Mónica lo va a permitir sabiendo lo enferma que estoy? De ninguna manera. Aun si ahora estamos distanciadas, pues yo soy su madre y no va a abandonarme nunca. Además, vivir sola, a mi edad y con la salud tan quebrantada, pues sería mejor si Dios me llamara a su lado de una vez. ¿Qué pasó? ¿Habló con Andrés? Sí.
¿Y? No lo acepta. Dice que estaría dispuesto a olvidar los problemas entre ustedes, siempre y cuando Mónica no regrese contigo. Está loco. Sí, sí. Y eso es muy peligroso. Ella no debe saberlo. ¿La viste? Sí. En cuanto el licenciado Mondragón me entregue el acta, me la llevo a la casa. Está de acuerdo. Tiene miedo. Juan, discúlpame, pero me inquietó lo que nos dijo Marcelo de que pronto se irá de San Pedro y pues me gustaría hablar con Amanda. Por supuesto. Lo he mantenido ocupado con mis problemas cuando usted también tiene muchas... Ya sabes que todo lo hago con gusto y con mucho cariño. Pero bueno, por el momento no hay nada más que hacer sino esperar. Bueno, me voy a la casa a ver cómo sigue Azucena. Vamos entonces. ¿La corrieron? ¿Por qué? Dice que tuvo una dificultad con el señor Marcelo y quiere saber si usted no le puede dar trabajo o recomendarla con alguien. Dile que lo siento mucho. Está bien, señora. ¿Y usted no necesita una muchacha para el aseo? En este momento no. A ver, dime, ¿por qué te saliste del anterior trabajo? Es que la señora era muy regañona. Dice la señora que lo siente mucho, pero que no puede ayudarte. ¿Tampoco me puede recomendar? Pues no. Buenas noches. ¿Puedo pasar? Adelante. ¿Cómo has estado? Bien. ¿Y Mariana? Se ha acostado. Tenía jaqueca. Estoy esperando a Marcelo, que llegará de un momento a otro. Bueno, entonces discúlpame. No, él espera. Otro día. Cuando tengas tiempo, te rogaría que me mandaras a avisar. Solo que me gustaría que fuera antes de que tú y Mariana se vayan de San Pedro. Buenas noches. ¿Cómo está? Mucho mejor, señor. En todo el día casi no tuvo calentura. Y hasta se le antojó comer algo. Acaba de dormirse. Qué bueno. ¿Los demás dónde están? En la cocina, señor. Hasta que llegaste. ¿Y el tuerto? Se pasó un rato. Pues... Fray Domingo ya nos dio la carta de mi padre. ¿De veras? Sí. ¿Y lo llevaste al registro? Sí. Pasado mañana voy a ser de nuevo Juan de Alcázar. Te felicito, Juan. De veras. Gracias. Solo que hay que tener mucho cuidado con Andrés. Yo creo que esta vez no debes dejarte, Juan. Estoy de acuerdo con Pedro. Será muy tu hermano, pero tienes que poner un alto. Ya lo sé. Solo que no quiero ser el primero en agredir. Por lo menos deberías prevenirlo. Decirle que si intenta hacer algo en contra tuya, no se lo vas a perdonar. O en contra de tu mujer.
¿Cuál es la habitación de la señora Mónica? Arriba, al final del pasillo. Pero no está usted en condiciones de subir, señor. Creo que ya está lista para ir a la cama. Andrés, te ruego que te vayas. Le dijo Don Noel que van a devolverle el apellido a Juan. Y supongo que regresarás con él. Y eso es lo que yo no quería. Juan es mi esposo, Andrés. Es un infeliz. Yo creo que podemos hablar de esto mañana. Ahora. Entonces, permíteme ponerme en mi vida. No. Nunca imaginé que bajo el vestido escondía tantos encantos. Te estás poniendo muy grosero, Andrés. Tú sabes lo mucho que me ha ofendido, Juan. Eso no es cierto. Déjame hablar. Es que no es cierto. Tú quieres regresar con él. Vivir tranquila. ¿De acuerdo? Pero me gustaría que Juan y yo estuviéramos en la igualdad de condiciones. Es decir, él tomó a mi mujer. Y exijo el derecho de hacer lo mismo con la suya. No estoy loco. Es lo justo. Por el amor de Dios, no. No llego a creer que hayas caído tan bajo, Andrés. No puedo creerlo. Tú no puedes hacerme esto a mí, Andrés. No puedes. Vete. No Vete. quiero que vuelvas con Juan. No diré a nadie lo que pasó. Me parece muy bien. Pero si regresas con él, seré yo quien se lo cuente. ¿Pero a dónde fue? ¿Yo qué voy a saber? ¿Habrá ido con Mónica? No, no creo. Entonces fue a buscar a Juan. ¿Por qué no vas a averiguarlo? ¿A su casa? No. Tal vez esté en peligro. Ya es un hombre, Sofía. Déjalo que resuelva sus problemas como pueda. Es mi hijo. Pero es un terco que quiere hacer su santa voluntad. Y tú no puedes pasártela componiéndole la vida. ¿Qué has obtenido hasta ahora? Nada, ¿no? ¿Y entonces? Date cuenta que estaba muy alterado por la carta de su padre. Y si salió, seguramente fue a cometer una locura. ¿Y qué pretendes? ¿Que vaya por todo el pueblo llamándole a gritos? No, solo a casa de Juan. Yo a casa de ese no voy. Eres un ingrato. Si estás aquí es por mí. Porque yo le dije a mi Ya hijo... estoy cansado de que me traten como un criado. Me echan en cara todo. Yo a ustedes y a ti en especial les he dado muchísimo más de lo que he recibido. Hasta tengo un muerto en la conciencia por su culpa y francamente ya estoy harto. Ya sé que es un poco tarde, pero no tenía ganas de quedarme en mi casa. Me alegro que haya venido. Necesitaba compañía. Gracias. Bueno, ya pronto no te haré falta. Tendrás aquí a tu esposa. Usted siempre hará falta. ¿De veras? Por supuesto. Todos lo sabemos. ¿Vio a la señora Amanda? Un instante nada más. Le preocupaba que volviera Marcelo.
Creí que ya no tenías tanto trabajo en el juzgado. Hace falta arreglar los expedientes para entregárselos a mi sustituto. En unos días estaré aquí. ¿Ya recibiste tu permiso de traslado? Sí. Nos iremos la próxima semana. Mariana me contó de la plática que oíste entre ella y Lupe. Y está muy apenada. Ha llorado toda la tarde. Pero te dijo que pretendía comprometer a Juan para obligarlo a casarse. Según ella fueron tonterías que le aconsejaba la sirvienta, pero que jamás pasó por su cabeza hacerlo. ¿Y tú le crees? No lo sé. Pero está muy angustiada. Y lo que más le duele es que tú la juzgues mal. ¿Qué le puede importar lo que yo piense? Parece que sí. Marcelo, después de todo lo que me has contado de tu madre, siento que se rompió esa frialdad que había entre nosotros. Yo tampoco entiendo por qué Joaquín fue tan comprensivo conmigo, mientras que con ella... No descartes la posibilidad de que tu padre le haya ofrecido dinero. Y si le heredó a Mariana, no creo que haya sido para favorecerla. Estoy seguro de que le hubiera dejado su fortuna a cualquiera, con tal de no dejármela a mí. Y te repito que el dinero no me interesa. Cuando insistí en ello y te propuse casarme con tu hija, fue por una especie de desquite. Cometí una bajeza, lo reconozco. Así que, en cuanto volvamos a la capital, encárgate de buscarle un esposo a tu hija. Alguien de su gusto, por supuesto. No me opondré en lo absoluto. Y cuando Mariana esté casada y haya cumplido con mi obligación de tutor, me retiraré de sus vidas para siempre. Con tu permiso. Buenas noches. Buenas noches, don Alberto. ¿Viene a buscar a don Andrés? ¿Está aquí? Sí, está en los cuartos. ¿Le mando una copa de coñac? Sí. ¿Y tu patrón? Don Guadalupe está de viaje. Un viaje muy oportuno. Pues háblele claramente. ¿Qué sería hablar claramente? Decirle que me gustaría que se quedaran. ¿Por qué no? Para eso tendría que proponerle matrimonio a Amanda, ¿no? ¿Y quién se lo impide? Las escasas ocasiones en que hablamos, jamás vi algo que me hiciera entender que estaría dispuesta a aceptarme. Esta misma noche, por ejemplo. Si le hubiera interesado platicar conmigo, no habría pretextado que estaba esperando a su cuñado. Tal vez no fue pretexto. A lo mejor estaba por llegar y... no sé, quiso evitar un momento desagradable para todos. Suponiendo que así fuera. Yo ya no estoy en edad de huir porque va a llegar un muchacho como Marcelo, ¿no? ¿Por qué no aclara con ella todas estas cosas? Y con Marcelo también. No. No puedo meterme en su vida. Pero Amanda es la madre de su hija. Usted está en su derecho. A ti todo se te hace muy fácil. Claro. Como no respetas leyes ni costumbres y todo lo quieres hacer por la fuerza. Yo no digo que agarre a Amanda del brazo y a su hija y se las lleve, pero sí puede hablar. Nunca he pensado que a lo mejor eso es lo que quieren. Quedarse con usted. Y si espera que ellas den el primer paso, está equivocado. No es lo que me ha enseñado.